Muy bien. Estamos transmitiendo. Apagaré mi micrófono. Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Esta es la segunda sesión del grupo de trabajo sobre discapacidad del plan. Y continuando un poco con la sesión que tuvimos el mes pasado, hemos trabajado en tema de personas sordas, así que no voy a hacer mucho preámbulo sobre ese contexto, lo que hemos venido trabajando. Más bien me gustaría comenzar presentando a los ponentes que vamos a tener el día de hoy y hablar un poco acerca de sus currículums. En primer lugar, tenemos a Eric Arellano, que es una persona sorda de la Ciudad de México, reside acá. Él es activista por la comunidad sorda, es presidente de la coalición de personas sordas, también es integrante del comité técnico de consulta del mecanismo independiente del monitoreo nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se ha desempeñado como intérprete y traductor sordo de lengua de señas mexicana y del SM a ACL y viceversa. También en señas internacionales y LSM, y él es coordinador del grupo de intérpretes sordos en formación, de la Asociación de Intérpretes y Traductores de la República Mexicana, y también es miembro de la Red de Traductores e Intérpretes de la Lengua de Señas. También ha trabajado como instructor de cursos de lengua de señas mexicana en diversas partes de México, y debido a su preocupación por las personas con discapacidad en el país, se convierte en activista desde muy temprana edad, ¿no? Participa como conferencista sobre cultura sorda, lengua de señas mexicana, y todo lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estudió la licenciatura en Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue integrante del equipo evaluador del primer proceso de certificación de intérpretes de la lengua de señas, así como parte del grupo técnico específico sobre el estándar de la competencia laboral de la prestación de servicios de interpretación en lengua de señas mexicana al español y viceversa. También participó en un grupo de expertos en la función individual para actualizar el estándar de competencia de interpretación de lengua de señas mexicana. Así es que, bueno, es una persona que tiene pues mucha experiencia en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, específicamente de la comunidad sorda. Y por otro lado, nos acompaña también hoy Shane Kieran Hillcrest. Él es un investigador sordo del norte de Irlanda, de Irlanda del Norte, y él ha trabajado en varias universidades. Pertenece a la Universidad de Ámsterdam y, bueno, acabó su maestría en lengua de señas, ¿sí? Y, bueno, pertenece a parte de la comunidad sorda, tanto ha estado como en Irlanda y ¿cómo se llama? En Ámsterdam, en Países Bajos, ¿no? Ha estado investigando desde hace tiempo temas que tienen que ver desde la lingüística sobre las personas sordas, ¿no? Y, bueno, él espera iniciar en este año su doctorado, ¿no? Tiene ya maestría, trabaja en cuestiones lingüísticas, como les comentaba, y, bueno, también es un activista importante de los derechos de la comunidad sorda, digamos que a nivel internacional, ha estado en distintos países, y, bueno, sus temas de investigación son políticas de lenguaje, el derecho a la lengua, la educación para sordos, la interpretación de sordos en países como Irlanda. También ha estado trabajando el tema de la lengua de señas colombiana, y también en México lo hemos tenido por acá en varias ocasiones. Así es que, bueno, los currículums de ambos son realmente impresionantes, y lo que vamos a tratar de abordar el día de hoy es justamente el tema del derecho a la lengua de señas, o sea, la lengua de señas concebida como un derecho en los dos países que ellos, digamos, radican, ¿no? Shane en Irlanda del Norte y Eric Arellano en México. Así que, bueno, pues a mí me gustaría empezar la sesión un poco preguntándoles cuál es como la condición, digamos, legal de las lenguas de señas en los países donde ustedes residen. ¿Cómo es, digamos, el estatus legal, ¿no? Creo que también el público que nos acompaña el día de hoy tendrá muchas inquietudes al respecto.
considerando que quizá muchos también sean oyentes, algunos interesados, muy interesados o ya muy profundizados en el tema, creo que sería bueno escuchar de su viva voz cuál es la posición que ustedes consideran que tiene la lengua de señas en sus respectivos países en términos legales, ¿no? Es decir, de entrada, si existe una condición legal o cuál es la situación jurídica de la lengua de señas en sus respectivos países, ¿no? Entonces, me gustaría intercalar la palabra con ustedes, a lo mejor que primero Eric nos comente y después Shane, y así vamos a poder ir haciendo una especie de comparación entre los asistentes y las asistentes acerca de la situación legal de las lenguas de señas en ambos países. Entonces, Eric, si quieres comentarnos, la idea es que puedas hacerlo unos 10 minutos, quizá, pues puede ser menos, un poco más, como tú consideres, y después pasaríamos a que Shane nos comparta su perspectiva en Irlanda. Bueno, perfecto. Pues estamos listos, podemos empezar ya. ¿Puedo compartir mi presentación? La presentación, pregunta Shane. Sí, sí se puede convertir. Sí. ¿Me pueden autorizar para compartir, por favor? Sí, se comprendió por ahí la dinámica. El dueño de la cuenta tiene que autorizar. Sí, pero necesito autorización para compartir la presentación, dice Shane. Eres tú, Gabriel, ¿no? Exacto. Necesito que me dejen como co-host o que me autoricen a compartir. A ver, miren, mientras voy viendo lo de la autorización, podría Eric empezar a comentar acerca de la pregunta que les hacía. Y si no, Shane, también puedes enviármela por correo y a lo mejor yo aquí la puedo ir compartiendo mientras tú vas platicando. ¿A quién se la tengo que enviar? A mi correo, a Gabriel. O a WhatsApp también. ¿Por email o por WhatsApp, verdad? Sí. Eric, si quieren podemos empezar. ¿Está bien la voz ahí? ¿Está bien el intérprete? Sí. Bueno, en lo que terminan de ver lo de la presentación, voy a empezar yo. Quisiera aprovechar para compartir la seña de Shane, que es esta, que viene de Irlanda. Esta es la seña de Irlanda. Irlanda del Norte. Y para que les quede clara esta seña a las personas que nos están viendo. En lengua de señas mexicana no hay seña para Irlanda, lo deletreamos. Entonces tomamos prestada la seña que utilizan en Irlanda para ellos. Irlanda, esta es la seña, y Irlanda del Norte es esta señal, ¿ok? Perfecto. Bueno, para empezar a hablar sobre el contexto en México
qué pasa, cómo hemos avanzado en el tema de la comunidad de personas sordas, si todos los derechos son accesibles al 100% para las personas sordas. La verdad es que no lo es. Hace falta todavía mucha accesibilidad a los derechos. Hace falta que todos los derechos sean accesibles para nosotros. Y es algo que no solo pasa en México, pasa en todo el mundo. Y una cosa importante es que la comunidad de personas sordas siga incidiendo para exigirle el acceso primero a su lengua, a nuestra lengua materna, la lengua de señas, y por medio del aprendizaje de la lengua de señas, entonces poder tener mayores conocimientos y mayor incidencia y exigencia por el acceso a nuestros derechos, sobre todo para que a la comunidad de personas sordas se le dé la oportunidad, las mismas oportunidades que a las personas oyentes, de manera igualitaria. Ahora, Shane, no sé si pudieras, si ya tenemos lista la presentación, ¿ya la tenemos? Ya estás como anfitrión, Shane, ya puedes compartir desde aquí. Ok, si la pudieran poner, por favor. Porque sí me gustaría que vieran la presentación y ya sobre eso ir dándole la explicación para que nos quede a todos más claro. Le decía a Shane que ya puede compartirla ahí. Mientras tanto, les voy compartiendo aspectos generales de qué es lo que sucede en México y qué perspectivas tenemos no solo para la comunidad de personas sordas, ¿no? En general, para la comunidad extendida de personas sordas, y que esta comunidad se vea más fortalecida y podamos así exigir la atención y nuestros derechos y sobre todo el reconocimiento de nuestra lengua. Ténganos un poco de paciencia, ya saben que siempre la tecnología nos falla. Sí, ha sido un tema este día, la cuestión de la tecnología. No sé si Shane puedes compartir. Veo que tienes como dos personas. En una ya se pudo como anfitrión. Y un poco también, bueno, por ahí estaba comentando algo, Eric. Mientras tanto, adelante. Mientras tanto, continúo yo con la explicación y bueno, yo iré viendo la información de las diapositivas aquí en mi celular sobre el contexto mexicano. En el censo del 2020, en el censo del INEGI, de acuerdo a este censo, existen 4.250.910 personas con discapacidad auditiva. Esto significa aproximadamente el 3% de la población. Y de acuerdo a la distribución estatal, el Estado de México tendría el primer lugar, la Ciudad de México el segundo, y en tercer lugar tendríamos el Estado de Veracruz. Como ustedes saben,
se cree que la discapacidad auditiva todos son iguales cuando en realidad no. Hay características distintas para cada persona con discapacidad auditiva. Puede ser que la persona haya nacido sorda o que a lo largo de su vida haya perdido la audición por algún accidente o que esté perdiendo la audición debido a la edad. A todas estas personas que tienen esta característica se les considera como personas con discapacidad auditiva. En cuanto a las personas sordas, se dice que hay 1.350.802 personas. Pensando solo en personas sordas. Dentro de esta comunidad, de este número de personas sordas, no todas tienen el mismo nivel de competencia lingüística en lengua de señas mexicana. Eric, ¿me pueden poner a mí como host, Eric? Así ahora aparece Eric como anfitrión. ¿Ya estoy yo como host? Creo que no, a mí no me aparece ya la opción de poner Sí, a Ashley creo que sí. como anfitrión. Ok, creo que ya se ve por ahí. ¿Ya lo podemos ver? Ya. Bueno, déjenme fijar a Shane. Ya listo, es que sí necesito ver las tres pantallas. En la presentación de PowerPoint que tenemos ahí, teníamos lo que les estaba explicando, los números de personas sordas. Ahora quisiera que Shane nos hablara un poco de su contexto. Antes que nada, buenas tardes y una disculpa por todas las problemáticas tecnológicas que hemos tenido. Y bueno, aquí tenemos la presentación, si gustan leerla. Y esta es la seña de Inglaterra en el SM. Sí, esta es la seña de Inglaterra en el SM. En Inglaterra tenemos 4 regiones. La primera es Irlanda, Inglaterra, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur. Anteriormente era uno solo y bueno, tenemos 4. En México hay 32 estados, me parece, y en Inglaterra pues son 4 regiones, nos dividimos en 4 regiones. Y hablamos lengua de señas de Irlanda y lengua de señas de Irlanda del Norte. Los niveles educativos, los niveles de atención a las comunidades sordas no son iguales que en Irlanda. Cada región tiene su propia forma. En Irlanda tenemos sus estados que son los que se encargan de... Perdón.
Gales, la seña de Gales. Perdón, aquí me interrumpieron. La población en general es de 1.900.000 personas y usuarios de señas tenemos alrededor de 5.000 usuarios de señas. Y Eric, ¿puedes pasar a la siguiente? En México tenemos un marco legal para la defensa y protección de la lengua de señas mexicana. Y también tenemos un marco internacional que reconoce a la lengua de señas, a las lenguas de señas, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla sobre los derechos lingüísticos de las personas sordas. También habla sobre los derechos a sus comunidades, a sus lenguas particulares, sus lenguas nacionales. Además, en México tenemos también la Constitución de México, que en el artículo 2, en el último párrafo, dice que se reconoce a los usuarios de distintas lenguas, entre ellas las lenguas indígenas, que tenemos en México varias lenguas indígenas. Y habla también de las comunidades equiparables a las comunidades indígenas y en las que también se les reconoce su lengua. Además, tenemos la Constitución de la Ciudad de México, en la cual también se le reconoce a la lengua de señas mexicana como patrimonio de la Ciudad de México. También tenemos la Ley General de las Personas con Discapacidad, que se promulgó en 2005, en el cual se reconoce también, se le da reconocimiento a la lengua de señas mexicana como patrimonio de la comunidad. En esta Ley General de Derechos Lingüísticos se habla de las poblaciones indígenas y también se habla de las lenguas emergentes, y que este es un concepto importante porque, por ejemplo, en México tenemos la lengua de señas maya de Chicán, también tenemos la lengua de señas chinateca y tenemos las lenguas de señas purépecha, que también son lenguas de señas que tenemos que procurar y que tenemos que hacer un trabajo por ellos. En la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes también se reconoce el derecho a expresarse en su forma, en su lengua. Lo que quiere decir que pues, se reconocen todas las formas de comunicación, quiere decir todas las lenguas. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión también se reconoce el uso y la obligación de la lengua de señas en todas las telecomunicaciones y por ende se está protegiendo también nuestra lengua. Shane. Eric hablaba de estos marcos legales y uno era el marco internacional, y estas leyes, tenemos varias leyes que se implementan en nosotros. Inglaterra es parte de la ONU y en el 2009 adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, en esta se habla del acceso a todos nuestros derechos. Y aunque tenemos varios marcos legales, la verdad es que no todos se siguen al pie de la letra. Tenemos solamente la Convención Europea de los Derechos Humanos, que en el 2010 se promulgó y que se tiene que aceptar y la tienen que obedecer en toda Europa.
y habla sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, pero además también de las personas sordas y cualquier cosa, pues puedes acceder a este marco legal para exigir tus derechos. Tenemos además de la ONU, que este marco de la ONU es un marco que no es tan fuerte como la Convención Europea, en la cual puedes demandar y exigir tus derechos humanos, sobre todo para las personas sordas. Y son marcos en los que te apoyan para que tú puedas... son marcos con los que está impulsando al gobierno y obligando al gobierno que se muevan para ayudar a las personas sordas. Quisiera preguntar ahí un poco. Bueno, me espero a lo que diga Shane. ¿Algo iba a decir? Tenemos primero la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos también la Declaración la Convención de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Y tenemos el ADA, que es American Disability Agreement, que también está tomado como parte de los marcos legales de Irlanda. Y estos marcos legales son recientes, son del 2009, del 2010. Antes no contábamos con un marco legal fuerte y empezábamos toda la comunidad de personas sordas a hacer incidencia y a exigir los derechos. Y se nos reconocieron como personas con discapacidad, pero no teníamos reconocido a la lengua de señas porque estábamos dentro de un marco de discapacidad. Y entonces nosotros empezamos a hacer incidencia para poder reconocer nuestros derechos lingüísticos, el derecho a la lengua de señas. Y no contábamos con ese marco hasta que después de que las comunidades sordas empezaron a reunirse y a exigir, empezaron ya a pedir que se nos estableciera el reconocimiento de la lengua. Y aunque teníamos cierto reconocimiento, no estaba instaurado en un marco legal adecuado a un idioma. Más bien estaba en un marco de personas con discapacidad y era lo que nosotros pedíamos, que se cambiara la perspectiva de discapacidad por derechos lingüísticos. Hasta que en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos fueron como empezamos a tener reconocimiento, lo aprovechamos, a pesar de muchas negativas. Y pues esa ha sido la problemática entre ser reconocido como una persona con discapacidad o ser reconocido como una persona hablante de un idioma. Y si hablamos que era necesario que se nos reconociera como un idioma, porque además hablar de un idioma, entonces se nos reconocía nuestra identidad, ¿no? Y se nos equiparaba a las minorías étnicas o lingüísticas nacionales, en la cual pues cada minoría utiliza su lengua para comunicarse, pero necesitábamos este reconocimiento equiparado a las comunidades, a las minorías
étnicas y lingüísticas. Algo que pugnábamos mucho era que se nos dejara de poner esta etiqueta como persona con discapacidad, porque pues decíamos, es que las personas sordas en realidad no tenemos una discapacidad. Hay otras personas oyentes que tienen discapacidad, pero nosotros comunicándonos no tenemos ningún problema y pertenecemos a una comunidad. Y recuerdo mucho que, por ejemplo, en alguna ocasión mi mamá acudió a Colombia y no se podía comunicar, y en ese ejemplo yo le decía, mamá, es que parece que tú tienes la discapacidad porque eres tú la que ahora no se puede comunicar. Un poco como el símil de lo que vivíamos nosotros, a lo que nos referíamos. Eric. En cuanto a la situación en México con todo este marco legal, yo quisiera decirles que sí, ya existen muchas leyes, ¿no? Tenemos la ley de telecomunicaciones, tenemos todas estas leyes que les estaba diciendo, pero no ha sido suficiente. Tenemos leyes que obligan a nivel nacional a poner, por ejemplo, en los medios, en las televisoras, la lengua de señas mexicana o el subtitulado. Pero la verdad es que no todo el mundo está obedeciendo a estas leyes, estos reglamentos. Recuerdo que algo que pasaba, por ejemplo, en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, siguieron el lineamiento de la Ley Federal de Telecomunicaciones para poner el recuadro del intérprete. Y el recuadro del intérprete, la ley decía que menciona las medidas, cuáles son las medidas para el recuadro, que no debe ser un recuadro muy pequeño. Porque algo que sucede es que de repente nos ponen un recuadro muy pequeño y no es suficiente para nosotros. Y ahí también es un problema, no todas las televisoras están siguiendo los lineamientos al pie de la letra, ¿no? Cada televisora toma sus decisiones en cuanto al tamaño del recuadro y el lugar en el que lo pone. También la ley de educación en México habla de la defensa la implementación del modelo bilingüe, pero no está completamente implementado en el país. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, seguimos insistiendo ante la Secretaría de Educación Pública, ante el Congreso de México, para que este modelo bilingüe se implemente correctamente para las personas sordas. También tenemos este tema en cuanto a discriminación, muchísimas barreras de comunicación para acceder, por ejemplo, al ámbito jurídico. La ley de personas con discapacidad no hablaba de la implementación del intérprete para el acceso a la justicia. Hasta recientemente en el 2003, déjenme ver bien, si pueden ver hasta abajo, fue el 6 de enero del 2023. Hasta esa fecha se reformó el artículo y se obligó a que se contara con el servicio de interpretación, pero fue algo que se puso recientemente. Shane. No, sí, no,
Cuando se quiso empezar a hacer esta exigencia para que los servicios educativos y el acceso al trabajo fuera equitativo para las personas sordas, hubo que hacer mucha incidencia, muchos acuerdos. Si pueden leer la presentación. En el año 2000, había 5,000 personas usuarias de la lengua de señas. Los accesos a la educación superior habían sido muy incipientes. Y hubo que hacer mucha incidencia política, porque en realidad solo 2 personas, yo y una persona más, hemos podido realmente llegar a niveles de educación superior. Muchas veces ha sido difícil buscar en quién es el encargado de brindarnos los servicios de interpretación. En México creo que en ese aspecto es menos complicado, pero aquí ha sido bastante complicado, porque de una instancia nos piden que vayamos a otra. El acceso a la educación ha sido un poco irónico en este lugar. En Inglaterra hay diferentes leyes en donde hay cuestiones políticas un poco más claras, pero hay otros lugares en los que hay muchas negativas. Entonces, pues es raro, pero también hay muchas contradicciones. ¿Sí? En la Asamblea de Irlanda del Norte hemos tenido que acordar estos aspectos en los que queremos hacer más incidencia. Y aunque ha sido bastante complicado, hemos podido ganar ciertos avances. Perdón, me gustaría hacer una pregunta intermedia para lo que ahorita estaban comentando, igual como para que quedara claro a las personas que ven o vayan a ver este video en el futuro, en Facebook o en otras redes. La legislación sobre lengua de señas, tanto en Irlanda como en México, podríamos decir que se ubica, y pregunto de forma afirmativa, pero más bien dicho, quisiéramos saber su opinión, o es la impresión que me da, se ubica más del lado del ámbito de la discapacidad que del ámbito de las minorías lingüísticas, o cuál sería como la posición de la legislación sobre lengua de señas entre la discapacidad y las minorías lingüísticas, para que nos quede claro al público. Lo que nos gustaría más, primero, sería que fuera desde el ámbito de los derechos lingüísticos. Eso creo que nos fortalecería más y nos tendríamos una protección más a nuestra forma de comunicación, independientemente de nuestras características físicas, que es por donde se nos está viendo, la falla auditiva, la carencia auditiva. Pero nosotros quisiéramos que se pugnara por los derechos lingüísticos. Porque desde el tema de discapacidad, sí, la verdad es que obtienes beneficios, pero el beneficio principal es económico. Pero en cuanto a acceso de la información, tendría que ser desde los derechos lingüísticos. La mayoría de las personas sordas, la verdad es que también tiende a irse por el tema de la discapacidad, sobre todo por los beneficios económicos. Pero al final del día seguimos siendo una minoría lingüística, una identidad que tiene identidad propia y lengua propia.
Como lo comentaba con anterioridad, ha sido difícil acceder a estos derechos lingüísticos que realmente tenemos. Muchas veces hemos tenido barreras y los avances se han dado con base en exigencias de nuestra parte. Muchas veces exigiendo lo que la ley dice. Para tener acceso al trabajo ha sido complicado porque nos dicen que por ser sordos no podemos acceder a cualquier trabajo. Entonces, en ese ámbito hemos encontrado muchas barreras. En algunas ocasiones se ha visibilizado un poco la lengua de señas, pero en otras, a otras discapacidades y no tanto a la lengua de señas o a las personas sordas. Entonces, muchas veces hemos avanzado ciertos peldaños, pero otras veces ha sido complicado porque no se implementan realmente. Es importante seguir pugnando porque se reconozca la lengua de señas como nuestra lengua, nuestra primer lengua. Pero al ser una minoría lingüística tan pequeña, muchas veces estamos inmersos en la lengua de la mayoría y no se respeta la lengua de señas en todas las áreas. Entonces, hay un gran porcentaje de personas que no reconocen la lengua de señas. Y aunque tengamos derechos, en pocos lugares son donde hay servicios accesibles. Hay una gran necesidad de personas señantes y de que se visibilice más la lengua de señas. Bueno, sí, muchas gracias, gracias. Creo que quedó más claro para entender cómo está la ubicación y creo que una pregunta que surgía con base también en lo que estaban comentando y en su presentación es si a veces da un poco la impresión de que la legislación que existe sobre lengua de señas es muy general, pero la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan? Si es necesario todavía niveles de especificidad mayor, entendiendo que hay este requerimiento de interpretación y de acceso a la comunicación en lengua de señas en ámbitos tan particulares como la educación, la salud, la justicia que ya mencionaba Eric por ahí, que es muy reciente, o basta con las leyes generales que ya tenemos, o habría que hacer reglamentos o leyes más específicas para cada ámbito donde se requiera, ¿no? De interés público. Esa es la pregunta. Yo creo que la ley general debería de bastar. Pero lo más importante es que si ya existen estas leyes generales, quizá necesitaríamos leyes secundarias, diversas leyes secundarias, sí, en las que se implementen ya el reconocimiento, este derecho al reconocimiento a la lengua de señas. Es sumamente necesario para que tengamos un marco legal completo e hilado. Al final del día ya está en el marco, en la Ley Suprema de México, que es la Constitución, que es obligatoria para todos los estados. Ahí está el reconocimiento a nuestra lengua como un idioma, al igual que las lenguas indígenas.
Habría que aclararlo quizá y poner ahí que es la lengua de señas mexicana, y creo que eso obligaría a homologar las leyes secundarias y las leyes generales, y sería un gran paso para generar mayores oportunidades, para tener, por ejemplo, otro avance que nos faltaría, que sería el presupuesto, pugnar por un presupuesto para que se implementen todas estas leyes. En Irlanda del Norte o en Inglaterra, ¿no? Los niños pequeños no están integrados a grupos donde se respete su lengua de señas. Están integrados más bien a grupos donde se atiende la discapacidad. Y el ámbito, el área, el tema de la discapacidad está mayormente controlado por personas oyentes. Entonces, no tiene mucha relación con el respeto a las lenguas de señas. Entonces, al final van tomando caminos mucho más apegados a la discapacidad y no hacia el respeto y la preservación de la lengua de señas. Ahí hay una gran discrepancia. En México, por ejemplo, tienen escuelas en donde se habla náhuatl, en donde hay ciertas escuelas donde se enseña en estas lenguas indígenas, y los niños con discapacidad van a un CAM, a un centro de atención múltiple. Y en el centro de atención múltiple hay niños de diferentes discapacidades. El problema es que muchas veces las leyes se contradicen. Cuando una persona tiene un hijo sordo, se le recomienda que vaya a una escuela donde hay otros niños con discapacidad. ¿Y en Irlanda sucede lo mismo? Pues más o menos. La educación para las personas oyentes sí es muy, muy variada, ¿no? Alcanza niveles muy altos, pero en el caso de las personas sordas, no. Muchas veces a través de juicios o de exigencias es como se empiezan a abrir espacios, a diferencia de México, ¿no? En el que hay leyes, pero no respetan las leyes, no se implementan. En Inglaterra es donde más opciones educativas hay para las personas sordas, pero en Irlanda del Norte solo vemos 3 profesionales sordos, y de oyentes, bueno, 3,000. Entonces la diferencia es bastante grande. Muchas veces los padres oyentes que tienen hijos sordos se mudan a Inglaterra porque en Irlanda del Norte no hay una educación adecuada para las personas sordas. Entonces hay bastantes contradicciones. Eso pasó conmigo, por ejemplo. Yo a cierta edad tuve que irme a Inglaterra para poder estudiar ahí, y mucha gente oyente de Inglaterra tiene una mejor vida aquí. Entonces hay muchas contradicciones en cuestión de los habitantes de aquí y de allá. Gracias, Shane. Pues por ahí veíamos también en su presentación estas preguntas referentes también a la cuestión legal, pero en la práctica, ¿qué pasa con la interpretación? Porque una cosa es tener derecho y reconocimiento de la lengua de señas, y esto puede
están muy bien, pero muchas veces lo que hace falta pues es como le suelen llamar muchas veces, puente de comunicación que se relaciona con la interpretación, con el ejercicio de la interpretación. ¿Qué nos dicen entonces las leyes específicamente sobre la interpretación de lengua de señas, ¿no? Ven estas leyes que les decía, la más específica que teníamos aquí es la Ley General para las Personas con Discapacidad, en el artículo 12, que dice que la Secretaría de Educación Pública tiene que dar acceso a diversas áreas, ¿no? De discapacidad. Por ejemplo, tenemos también, se habla ahí de conocer, que es el encargado de la evaluación y certificación de los servicios de interpretación de conferencias. Pero también hay diversas formas de interpretación. Por ejemplo, puede interpretarse una conferencia, interpretar en el turismo, traducir, hay muchos tipos de interpretación. Digo, ahora está la traductología, en todas estas áreas habría que certificarse, pero conocer solamente está certificando a los intérpretes de conferencias y son los únicos intérpretes que están teniendo un certificado. En el artículo 19, el que ya les había comentado, habla de la implementación de intérpretes en los medios de comunicación. Y el artículo 29 obliga al Estado a poner a intérpretes en el ámbito judicial. Pero son estos 4 ámbitos los únicos que se hablan. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el Código de Procedimientos Judiciales? Ahí también habría que instaurar la figura del intérprete. Pero cuando checas si se está llevando a la práctica estas leyes, la verdad es que no se están llevando a la práctica tal cual. Hace falta mucha difusión, hace falta compartir información, hace falta que quizá que tengamos que hacer una marcha, algo así, para que llamar la atención a nuestras necesidades y que de verdad se nos esté atendiendo, porque algo que sucede es lo ponen en el marco legal y ya no se lleva a cabo, no se implementa, ¿no? Y se ponen muchos pretextos, sobre todo en cuanto a presupuesto, ¿no? Que no se cuenta con el presupuesto. Y entiendo también que ahora son tiempos sumamente complicados porque estamos en época electoral en el que vamos a empezar a ver todo el proceso de las campañas de los candidatos presidenciales. Shane, no sé si quieras decir. Anterior. La capacitación de los intérpretes, pues, muy buena que digamos, hace mucha falta, porque aunque hay una universidad de la que tienen que cursar una carrera de 3 años y titularse, igual que como estudia un médico, un abogado, de la misma forma los intérpretes deben de estudiar. Bueno, en Inglaterra es en donde hay más opciones y es en donde el gremio de los intérpretes tiene mucho más avances. Pero en Irlanda al principio no teníamos esas opciones y el servicio de interpretación no es tan amplio como en Inglaterra. Entonces, en Irlanda se tuvo que crear una carrera para que también ellos la cursaran independientemente de que fueran ciudadanos de Inglaterra.
Aquí hay una asociación de intérpretes oyentes y de intérpretes sordos. Pueden escuchar, digo, así como lo hacen aquí, escuchan español y hacen la interpretación a lengua de señas mexicana, o de lengua de señas mexicana a señas internacionales. Los sordos también interpretan de lengua de señas a otra lengua de señas. Hay muchos intérpretes sordos que leen el inglés y lo interpretan a la lengua de señas británica. En México he visto que son pocos intérpretes sordos que pueden o hacen esto. Y en Inglaterra hay más el servicio de intérpretes sordos. Los intérpretes oyentes muchas veces no son tan fluidos como los intérpretes sordos. Y el gobierno ha dado presupuesto para que los intérpretes sordos puedan trabajar en diferentes espacios, transmitiendo información sobre salud, sobre diferentes emergencias. La BBC de Irlanda, en sus transmisiones, tienen en el recuadro a intérpretes. Es un equipo de 4 intérpretes sordos y ellos son los que están transmitiendo la información todo el tiempo. En México, lo que he visto es que son muy pocos los intérpretes sordos. Y ellos tienen ya trabajando los intérpretes sordos en Irlanda del Norte muchos años. Yo he visto que la mayoría de los intérpretes que salen en los noticieros o en los programas son personas sordas. Y eso también tiene que ver mucho con la construcción de tu identidad como persona sorda. Muchas veces puedes solicitar el servicio de un intérprete, pero no siempre tienen una calidad confiable. A veces hay muchas interferencias en la comunicación o en la transmisión del mensaje. Y cuando solicitamos el servicio de un intérprete sordo es mucho mejor y tenemos la facilidad de entendernos de mejor manera que con un intérprete oyente. ¿Quieres agregar algo? En el tiempo de COVID, había 2 recuadros en el que un intérprete estaba haciendo su producción enseñada a la lengua de señas americana y otro en la lengua de señas del país. Entonces teníamos las 2 opciones. Sabemos que en México pues no solamente hay lengua de señas mexicana, y aunque había un equipo de intérpretes sordos, solamente estaban trabajando 2, porque eran muchas las noticias que se tenían que estar compartiendo. Y eran 2 de cada combinación lingüística. Entonces, aunque se estaban dando las noticias de forma oral, había 2 recuadros para poder ver la interpretación. Muchas veces para las personas esto era bastante confuso y se preguntaban el por qué, pero es que esas 2 lenguas de señas son las que se pueden usar en este país. Y apenas hace un año se está teniendo un equilibrio en el trabajo de los intérpretes oyentes y sordos, porque hubo mucho apoyo también de los intérpretes oyentes para que estos espacios fueran tomados por intérpretes sordos.
Eric. Sobre el implante coclear hay un gran debate. Cuando los padres tienen un hijo sordo, lo primero que hacen es acudir al médico. Y la información que el médico les da muchas veces está más acercada al enfoque médico. Pocos son los que hablan de la lengua de señas. Y aunque los papás busquen diferentes opciones, hay una gran desinformación porque el debate y la opinión sobre este tema es muy diversa. Muchas veces cuando tienen un hijo oyente, les puedes hablar, o sea, existe la idea de que les puedes hablar en otra lengua oral. Y cuando en México, por ejemplo, cuando hay una lengua indígena en casa, pues aprenden esa y el español muchas veces. Pero también tiene que ver mucho el tiempo que los papás tienen para poder atender a sus hijos o enseñarles otra lengua. Entonces, aunque hay un gran presupuesto aquí, por ejemplo, para que personas sordas vayan a las casas donde hay niños sordos y les enseñen lengua de señas, no es suficiente. Muchas veces no es totalmente aceptado que utilicen solo lengua de señas, o es confuso para las personas o la sociedad en general, porque no está muy sensibilizada sobre cómo es, ¿no? O cuáles son las características de una persona sorda. Entonces los papás entran en mucho conflicto. Los que saben lengua de señas desde pequeños, o porque los papás les enseñan, son muy pocos. Todavía hay muchos sordos que están oralizados, o papás que optan por la oralización. Entonces es un proceso que todavía está como todavía en cambio. Una preguntita ahí en medio, por lo que están comentando. ¿Existen, como en tanto en Irlanda como en México, leyes sobre implantación coclear? Porque de ser así, podría haber como una especie ahí de, pues, contradicción en el marco normativo, que por un lado promueve la lengua de señas y por otro lado implantación. ¿O qué es lo que pasa en sus países? No tenemos leyes sobre el implante coclear como tal. Aquí en México, sí. Tenemos recientemente tenemos ahí una iniciativa que se quiere implantar que se puso en el marco legal para regalar implantes cocleares. Y eso ha sido por un movimiento de algunos padres de familia que están con los doctores a favor de esta legislación. Les voy a poner el nombre, déjenme ver cómo se llama. No, creo que no tengo. Es la Ley General de Salud, dentro de la Ley General de Salud. Ahí se está poniendo en el artículo 1, en el que se pone que se tienen que regalar implantes cocleares. Aquí hay, sí, una ley de salud, pero no dice necesariamente que tengan que ponerle el implante coclear a los sordos. Si son sordos, pues sí reconoce la lengua de señas, o que vayan a hacerse algún estudio, algún estudio auditivo,
y ya dependerá del doctor la recomendación que les haga a los padres. Muchas veces es que se vayan por terapias del lenguaje, por el oralismo o que usen lengua de señas. Algunos tienen implante y de todas maneras usan lengua de señas. Lo que sí está muy generalizado es que traten de hablar y usen lengua de señas. Pero pocas veces se habla de la identidad, ¿no? De la importancia de la identidad. En México, bueno, y aquí también pasa mucho que la idea es de transmitirles a estos niños es que no, porque pueden hablar un poco, no son sordos. Entonces ahí empieza un poco la confusión. Hay muchos sordos también que, aunque saben lengua de señas, pues no prefieren no usarla en público, no se reconocen como personas sordas. Entonces son pocos que de esos 7 al crecer cambiaron este enfoque, esta idea. Pero hay algunos que creen que hablan, que creen que se les entiende y la comunicación es muy incipiente, incluso en su círculo familiar. Hay mucha interferencia en su comunicación con otras personas y pocos son los que realmente son señantes, que sean profesionales, ¿no? Que hayan estudiado alguna carrera. Uno es diseñador, no, perdón, dibujante, lingüista, bueno, yo soy lingüista, y uno es un profesor con estudios de licenciatura o posgrado. La verdad es que somos muy pocos. Miren, recuerdo si bien recuerdo, no quiero engañarlos, me parece que en Suecia las leyes estaban conectando el tema de la lengua de señas y el implante coclear, y lo que se decía es que las personas sordas junto con sus familias podrían decidir si querían acceder a la implantación y al idioma oral o a la lengua de señas, es decir, la norma ya lo considera desde un inicio. ¿Qué consideran sobre esta ley en sus países? ¿Creen que sería factible o es más problemático? Sí, en Dinamarca me parece que es. Aunque bueno, también es un país en el que hay muy pocos sordos que no estén implantados. Están siendo implantados desde una edad muy temprana. Y aunque se ha querido hacer, pues, un poco el ajuste, la recomendación o sugerencias para que tengan un aprecio más profundo por la lengua de señas, ha sido bastante complicado. En Suecia, por ejemplo, aunque mucho tiempo hubo el apoyo en ciertas áreas para que la lengua de señas se siguiera visibilizando, se siguiera preservando, fue complicado, porque también estaba esta parte de que se pugnara un poco más por el implante o por los servicios médicos. Y hubo también muchos mitos sobre la salud. Realmente sordos que solo hicieran lengua de señas y no estuvieran implantados eran muy pocos. Había también pocos líderes sordos que pudieran dar una información adecuada sobre eso. Entonces, bueno, en Suecia, aunque hubo mucho apoyo por un momento, después con esta idea de que desde pequeños necesitaban el implante, todo se fue para abajo. Y Eric, en México, ¿cuál es como la opinión de la comunidad frente a esta ley de salud que promueve el implante coclear? Ah, bueno, por ahí algo iba a decir Shane.
Este es un tema bien complejo. Eh, yo tengo, por ejemplo, algunos amigos sordos implantados, eh, y yo lo que he visto con ellos, bueno, a lo largo de su crecimiento, es que no han desarrollado lo que les prometieron, ¿eh? Eh, Ves a estas personas implantadas y cuando los implantan se cree que ya es la solución al problema auditivo, ya van a poder escuchar, ya van a poder hacerlo todo igual. Y la verdad es que no, ¿eh? Eso es son fracasos, la verdad es que son fracasos, porque además los medios masivos están demasiado, empoderando demasiado a los médicos, ¿no? Al gobierno, y al final ya todos son oyentes, todos son oyentes. Y se habla creen que la lengua materna es el español para nosotros y se dan ideas de que se tiene que tener un cuerpo perfecto y son como estas ideas incluso un poco nazistas, ¿no? De tener el cuerpo perfecto, el rostro perfecto, la audición perfecta, el habla perfecta, ¿no? Es una mirada muy instaurada y que se sigue permeando y se sigue difundiendo. Y además, ¿qué pasa cuando los padres oyentes tienen un niño sordo? Pues pasan por este proceso de angustia, de duelo por haber tenido un hijo que es diferente. Y pues cuando se les ofrece por parte de los médicos ser implantado para ser igual, pues entonces confían en eso y sí, porque al final del día la mirada del médico es esta, reparar lo que está mal, aparentemente. Pero hace falta que se les informe bien a los padres de familia que no es solo el implante, que van a tener que acudir a terapias de lenguaje, ¿no? No van a empezar a hablar por arte de magia, van a decir ya todas las palabras, papá y ya. A veces los chicos solamente dicen papá y ya. Creen que ese es un caso de éxito y lo difunden como si fuera realmente un caso de éxito. Son ideas falsas, porque además si sigues la vida de estas personas, no están teniendo éxito. Se están vendiendo casos de éxito que son falsos en realidad. Tienes que hablar también de que estas personas implantadas sufren el implante, no la pasan bien. Hay adultos implantados. Y algunos pueden llegar a hablar, sí, pero jamás llegan a hablar igual que una persona oyente. Jamás llegan a escuchar igual que una persona oyente. Quizás sí pueden comunicarse un poco más con la comunidad, pero tampoco te creas que se comunican súper bien al 100% como una persona oyente. No, lo hacen de manera muy elemental, muy sencilla. Y es lo que yo he visto con mis amigos. Y creo que esto obedece a esta mala información que se está dando en los medios masivos de comunicación y que además obedece a un tema económico, a todas las ganancias que ofrece este tipo de cirugía. Sigue siendo la mirada capitalista, ¿no? Una falta de respeto al cuerpo, a la diversidad, ¿no? E incluso yo me atrevería a llamarlo una especie de genocidio. Aquí es permitido que puedan implantarse, incluso hay pues niños muy pequeños implantados a edad muy temprana. El problema es que muchas veces cuando ya están implantados, la misma comunidad de sordos los hace a un lado. Hay muchos padres, incluso, bueno, en mi caso fue así, tuve muchos años de terapia de lenguaje y aún así no fue posible que yo pudiera comunicarme de una forma oral. Incluso, aunque los sordos sean implantados, pues muchas veces no es posible que puedan escuchar y comunicar, ¿no? En México, por ejemplo, hay futbolistas sordos, ¿no? Perdón, futbolistas mexicanos que, aunque sean muy hábiles en cierto deporte, ¿no? El Chicharito, por ejemplo, aunque vayan a lugares donde puedan sobresalir, pues serán algunos, no todos, ¿no? Y habrá otros
mexicanos que aunque tomen muchos años, mucho curso de cómo jugar fútbol, pues no tengan esta habilidad para hacerlo. Entonces serán uno de cuatro que realmente pueda acceder al implante, y tendremos ahí la duda de si será útil para ellos o no. Pero eso pasa con los sordos que son implantados, no es garantía que vaya a ser funcional para ellos. Es importante, por ejemplo, pensar en cómo enseñarles su lengua de forma escrita, ¿no? Muchas veces es posible que al leer tengan un porcentaje mayor de conocimiento, de comprensión, pero al expresarse de una forma escrita ya no. A mí, por ejemplo, me funciona el auxiliar para escuchar ciertos ruidos, pero para hablar, ¿no? Para comunicarme o entender, ¿no? Estoy escuchando solamente ruidos. Entonces es difícil pensar que con estos auxiliares o aparatos tecnológicos vamos a poder escuchar, ¿no? Quizá podemos escuchar algunos ruidos, pero no nos va a servir para poder hablar. No voy a poder hablar por teléfono, por ejemplo, o no voy a poder decir una dirección de una forma fluida y clara. Quizá si algunos sordos acceden al implante es una buena opción, pero si los papás no se comunican con ellos en lengua de señas, es algo inútil, es inservible. Sería necesario que también los papás se comunicaran con ellos en lengua de señas. Aunque el implante ha sido una buena opción según la generalidad de la sociedad, es un tema muy polémico. Y muchas veces no se habla de la lengua de señas, sino del beneficio, entre comillas, del oralismo. Entonces, se ha tratado de visibilizar más la necesidad y riqueza de comunicarse en lengua de señas que las funcionalidades que daría el implante coclear o el oralismo. Y se ha tratado de revertir la idea de que la lengua de señas no permite que accedan a otras lenguas, ¿no? Incluso la lengua de señas puede ayudar a que estos niños aprendan a decir ciertas palabras de forma oral. La médica, la educativa, y también lo que sucede, y con esto casi me gustaría ir cerrando, dentro del ámbito legal. Esta sería también una pregunta más o menos personal, digo, en el FLAT lo que hacemos es antropología del derecho, entonces nos interesa mucho cómo es que distintos grupos étnicos, lingüísticos se enfrentan al marco de la ley y al ámbito de la justicia. Preguntar si ustedes personalmente o conocidos suyos, personas sordas, han tenido experiencias frente al ámbito de justicia, en juzgados, en las cárceles incluso, y cómo ha sido su experiencia, tanto de ustedes o como parte de alguien de la comunidad, ¿no? Creo que sería bueno que la gente que se dedica a la antropología del derecho pudiera saber un poco más sobre cómo ustedes experimentan el sistema de justicia, tanto en México como en Irlanda. Sí, hay diversos casos al respecto. Uno, por ejemplo, que pasó recientemente fue de un compañero sordo que se llama Braulio, que fue agredido por un policía y este policía incluso le rompió el brazo. Y Braulio se quedó esperando a que viniera pues, otro policía a atenderlo, nadie lo atendió, hasta que al final se los llevaron al Ministerio Público y ahí fue donde dijeron que fuera al hospital, de ahí al juzgado, y en el juzgado no le prestaron el servicio de interpretación,
tuvo él que pedir ayuda con algunos amigos. La verdad es que no hay un servicio de calidad de interpretación para estos temas, para estos ámbitos. La verdad es que además de mala calidad, son tardados, en los MPs no tienen intérpretes. Y este es un caso. ¿Qué pasa con las mujeres sordas que están sufriendo violencia, ¿no? Que ni siquiera saben a dónde denunciar, además del miedo, no tienen la conciencia de dónde se puede denunciar, que puedes acudir al Ministerio Público. Hace falta información, pero información en lengua de señas, para que las mujeres sordas sepan cuáles son los pasos, porque hay mujeres sordas que al enfrentarse a estos trámites tan tardados, en los que no les permea mucho la mirada de la discapacidad para acceder a todos estos servicios. En México a mí me sucedió con personas sordas con las que convivo allá, que me ha tocado acompañarlo a los servicios gubernamentales. Y digo, yo no sé muy bien español, pero trato de comunicarme en inglés escrito para un trámite que esta persona necesitaba. Y cuando nos brindaron el servicio del intérprete fue totalmente un bloqueo a sus derechos. Fue mejor comunicarnos de forma escrita porque el servicio no fue ni de calidad ni claro, no permitió que la comunicación fluyera. Y muchas veces los sordos solo pareciera que sí entienden, aunque no están comprendiendo totalmente lo que el intérprete les está diciendo. Aquí, por ejemplo, muchas veces los intérpretes llegan temprano y cumplen con ciertos lineamientos que su servicio les requiere, pero la interpretación no es la adecuada, no tienen una buena calidad. Entonces, muchas veces es mejor para nosotros comunicarnos de forma escrita. Sordos que se hayan enfrentado a cuestiones legales o judiciales, sí ha pasado, pero muchas veces no es clara la comunicación. Solamente pareciera que están diciendo o expresando que sí entienden, cuando en realidad no es así. Entonces, cuando los intérpretes sordos son los que están apoyando esta comunicación, es un poco más clara, ¿no? Es importante para los intérpretes sordos tener primero una comprensión clara de lo que se les quiere transmitir. Incluso a veces es más tardío porque paran a la persona que les está dando esta información para que ellos puedan transmitir una información más clara a los usuarios sordos. Me parece que el sistema es el que tendría que hacer muchas adecuaciones, porque está siendo controlado por personas oyentes que no tienen conocimientos de las necesidades que tenemos como personas sordas. Y muchas veces hace falta el conocimiento de tener un intérprete oyente que del inglés pase a la lengua de señas y de la lengua de señas siendo intermediario a la persona sorda, haciéndole otra interpretación. Pero es falta de conocimiento y muy confuso para el sistema esta situación. Y a veces se cree que
como el sordo oraliza un poco, se podrá comunicar de una forma oral. Entonces, hay situaciones diversas y complejas. Pues muchas gracias por sus comentarios. Creo que estamos llegando ya a la parte final de sus intervenciones y fuimos cubriendo distintos temas, considerando que el principal era como esta dimensión jurídica o legal, no tanto desde las leyes, o sea, sí es importante saber si hay o no hay como punto de partida, pero sobre todo la experiencia de las personas frente al marco normativo y las instituciones, ¿no? Y creo que con lo que acabas de mencionar se pone de manifiesto que nunca va a ser suficiente como a veces se cree desde la perspectiva legalista, con crear leyes y más leyes y más leyes, si estas no tienen como una materialización y se observan en la práctica. Entonces, antes de cerrar, no sé si tengan algún comentario más que quisieran hacer, una especie de conclusión, de cierre, incluso de recomendación, ¿no? Para, nunca sabemos a quién puede llegar el video, a lo mejor gente que tenga que ver con las normas, abogados, médicos, etcétera, educadores o educadoras. Si quisieran hacer algún último comentario, un cierre, una conclusión. Bueno, a mí me gustaría aprovechar el espacio para comentar algo que es importante que sepan la comunidad en general. Y es que si a ustedes, a las personas oyentes, les interesa convivir con la comunidad sorda, aprender de ella, investigar sobre ella, son bienvenidos, siempre son bienvenidos para compartir experiencias, para comunicarnos entre todos, pero evidentemente pues no para que se aprovechen y hagan estas apropiaciones culturales, que es lo que hemos vivido, ¿no? Se llevan información para su beneficio, para utilizarlo para su imagen, y no, creo que hay que compartir entre la comunidad con el respeto debido, y sí, podemos convivir de manera equitativa sin ningún problema, pero no estas situaciones que pasan de que nada más están con nosotros 1, 2, 3 años, se van, tomaron toda la información que requerían y se fueron, ¿no? Eso incluso nos hace sentir utilizados. Y es algo que hemos vivido frecuentemente con las personas oyentes. Y pues esto no pasa solamente con la comunidad de personas sordas, pasa también con las comunidades indígenas. De repente hay investigadores que van y se aprovechan de la misma comunidad, le sacan toda la información posible sin retribuirle nada, ¿no? Creo que hay que acercarse a las comunidades, a todas las comunidades con el debido respeto. Y es solo como una especie de nota aclaratoria. En el caso de los temas de empoderamiento, de feminismo, que es ahora uno de los objetivos de este empoderamiento femenino, ha pasado por muchos años para que por ahora todos sepamos que necesitan las mismas oportunidades, hombres y mujeres. Lo mismo pasa con sordos y oyentes. Creo que muchas veces el poder lo han tenido las personas oyentes y es necesario respetar a las personas sordas. En el caso de las personas sordas y oyentes, teniendo las dos situaciones, es importante ubicar, ¿no?, el círculo familiar de cada una de estas, ¿no? Y las diferencias. Conocer sus características. Para también respetar cada una de estas y sus particularidades. Porque muchas veces se cree que unos son más importantes que otros.
¿no? Dentro de la misma comunidad de sordos, los hipoacúsicos son menos valiosos que las personas sordas. Y entonces empezamos a tener esta asimetría de relaciones. Y ninguno es mejor que el otro. Ni los sordos son mejores que los oyentes, ni los oyentes que los sordos. Somos personas como cualquier otra y que también tenemos el derecho a desarrollarnos, no por compasión, no por lástima, igual que cualquier otro. Gracias. Ya está el micrófono. Bueno, pues prendo la cámara unos minutitos para cerrar la sesión y agradecerle a ambos. Shane, pues ya casi es de noche y acá ya es hora de comer, o sea, de comer y cenar. Entonces, pues a nombre del FLAP, muchísimas gracias a ambos por su participación. Sé que nunca es suficiente y bueno, esperemos tenerlos en otra sesión. Un poco el motivo del FLAP, aunque es un espacio, digamos, académico, es también invitar a gente que participa en las comunidades con las que trabajamos, pero en este caso es también una dimensión doble, ¿no? Considerando que tanto Shane como Eric pues son parte de sus comunidades, pero también se dedican a la investigación, ¿no? Entonces hay un doble papel ahí y creo que más adelante podríamos también platicar sobre estas relaciones que creo que se están transformando entre la gente y la gente que investiga, pues, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo, también a Eric y a Noé, que estuvieron, a Erika, perdón, y a Eric y Erika, que estuvieron apoyando en la interpretación. Esperamos verles pronto. Y bueno, pues vamos a seguir con otros temas sobre discapacidad. El grupo de trabajo es general sobre el tema de discapacidad y entendemos también como estos temas, ¿no? Que deben de dialogarse entre la cuestión sorda y la cuestión étnica y la cuestión de discapacidad. Entonces seguramente más adelante las seguiremos platicando y ojalá que las personas que nos vieron o nos vayan a ver en el futuro hayan disipado muchas dudas que se tienen cuando hablamos de comunidad sorda en México, en Irlanda y en el mundo, porque quizá hay temas que parecen que se replican en muchos países, ¿no? Aunque también vemos que hay diferencias por lo que comentaron ambos. Entonces, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.